Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, que tiene la amabilidad de venir a RPP a horas de haber llegado de Roma, a donde estuvo durante varias semanas por gestiones que tienen que ver con su calidad de arzobispo de Lima, pero también con su calidad de miembro de la Comisión Pontificia por la Vida. Monseñor Cardenal, muy buenos días, bienvenido a RPP, su casa. Buenos días a todos, amigos y amigas. Carlos. ¿Cómo está, Cardenal? Tocayo, una alegría poder estar compartiendo después de este viaje, teniendo las buenas noticias de la recuperación del Santo Padre, ya bastante estable, después de un tiempo de incertidumbre. Además, en realidad fue una cosa muy fuerte porque se expuso mucho, ¿no? Él siempre trabaja, está siempre activo. Y sobre todo en el frío de Roma, es un frío raro porque de muchos vientos y cambia la temperatura, entonces le ha afectado. Felizmente ya tenemos buenas noticias de su recuperación, ¿no? Y yo recuerdo que la última vez que estuvo usted para el programa de los sábados, Diálogo de Fe, difundimos unas palabras que pronunció el miércoles en la audiencia general y tosió y finalmente depuso el texto, sí, y pidió que lo lea algún asistente. Es decir, estaba mal, pero ahí estaba expuesto, sí, al frío y tratando de que su voz resuene. Así es. Bueno, esas son cosas que pasan con las personas que son siempre fuertes, en el sentido de que resisten mucho, y él tiende a resistir enormemente, ¿no? Y, digamos, antes de estar pensando en que esté enfermo, él, digamos, se apura en el trabajo y prácticamente podríamos decir, producto del trabajo se va disolviendo todas las enfermedades, ¿no? Porque habrá tenido muchas exposiciones al aire otras veces, ¿no? Pero esta vez en realidad ha sido fuerte porque le cogió los pulmones y vino una neumonía, ¿no? Cardenal, se cumplen justamente 12 años, ¿no?, de la elección del Papa Francisco. En este periodo, para usted, ¿qué es lo que más le ha impactado o le ha sorprendido acerca del pontificado de Francisco? Bueno, yo creo que el Santo Padre tiene dos cosas que son muy importantes, ¿no? La apertura de visión, ¿no?, que es siempre está atento a los signos de los tiempos. Tú sabes que en el Evangelio de Juan se dice: amó tanto Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida. Dios aparece en la Biblia como aquel que está para servir al mundo, porque lo creó, y evidentemente lo creó libre, y creó a los seres humanos libres, pero está pendiente siempre, y nuestra concepción de Dios es el Dios que ama al mundo, y por lo tanto su iglesia está para amar al mundo. Evidentemente no para seguir las cosas negativas del mundo, pero sí para poder reconocer y entender y comprender al ser humano en sus dificultades. Entonces eso el Papa lo tiene muy a pecho, ¿no? Y siempre está atento a las situaciones, los problemas del mundo, los problemas sociales, los problemas de los pobres, los migrantes, los enfermos, los países que están en guerra, permanentemente. Y una cosa segunda es que él personalmente, que yo creo que es lo más fuerte, nos personifica el mismo camino de Jesús, preocupado por la gente, atento a las dificultades, cercano en todo momento. Y entonces en estos 12 años hemos gozado de una presencia que nos transparenta a Jesús. Y yo creo que eso es lo más importante, es el evangelizador número 1 de la Iglesia, porque ha logrado inclusive abrir el corazón a personas que estaban en contra de la Iglesia o conocían la fe cristiana. Han visto ustedes la vez pasada el testimonio que hemos publicado de Recalcati, que es un psiquiatra famoso en Italia, que hace una reflexión profundísima de todo el valor que él tiene. Pues tiene su manera de decirlo, pero lo más importante es que reconoce la humanidad del Papa y la transparencia. Ahora, Cardenal, ¿usted considera, diríamos, que tienen sustento las versiones en el sentido de que si el Papa se llega a recuperar, aunque de todas maneras hay que reconocer la fragilidad de su situación de salud, por su edad también, pueda, una vez que se recupere, llegar a renunciar? Bueno, yo siempre he insistido, y es porque él mismo lo ha dicho, que su concepción de lo que es el papado es que un papa tiene que terminar su periodo completamente hasta la muerte. Y eso lo ha llevado muy a pecho y muy hondamente. O sea, él no ha pensado nunca en renunciar. Lo que pasa es que podría ser que en un momento se presente
un estado de, sobre todo él se refiere a la lucidez, ¿no? Claro. La lucidez es fundamental para un papa. Entonces, si eso fuera, él ya hizo la carta de renuncia, está lista, Claro, sí, sí. en caso de que pierda la conciencia. No, si pierde la conciencia, evidentemente hay que elegir a otro papa. Pero más allá de eso, yo creo que digamos, además las condiciones no están como para eso. Esta es una enfermedad un poco larga, pero nos pasa a todos, ¿no? Y no por eso renunciamos a nuestros trabajos, ¿no? Desde el primer momento, cuando él fue elegido un día como hoy, hace 12 años, como ha recordado Carlos, él tuvo gestos de identificación con la gente más humilde, más vulnerable. Yo recuerdo ese viaje a la isla de Lampedusa, a donde estaban por naufragar cientos de inmigrantes que venían de las costas africanas. Y por supuesto chocó un argentino que deviene obispo de Roma. Es cierto que tenía orígenes italianos para su que hablaba muy bien italiano, pero tomó la palabra de una manera muy valiente y muy directa en defensa de eso. Entre tanto, las condiciones de los migrantes han empeorado en el mundo y lamentablemente en nuestro continente, usted lo sabe mejor que yo, y peor aún, estamos ante el espectáculo más deprimente y más inmoral que haya, que es las guerras. Resolver los problemas entre estados disparando misiles y enviando drones para bombardear. Y esto sucede en Europa, esto sucede en el Medio Oriente, esto sucede en el África. ¿Cómo siente usted la responsabilidad del Papa e incluso la suya como cardenal, miembro de una Comisión Pontificia por la Vida, cuando la guerra es por definición un acto contra la vida humana? Bueno, nosotros estamos enfilados con el Papa, vamos a decir así, ¿no? Estamos entropados con el camino del Papa. ¿Por qué razón? Porque es el camino del Evangelio. Jesús, en su testimonio del Padre, se inserta en los problemas y quiere redimirlos a través de un camino de amor y de perdón, que simultáneamente es un camino profético, exigente, de denuncia, se pone del lado de los más desdichados, los más golpeados, y en ese camino a la vez llama a todos a cambiar, ¿no? El gran problema que tenemos hoy día es que es muy difícil escuchar una palabra tan clara y tan precisa y tan profunda. Vivimos, yo creo que las guerras y todo lo que está pasando, esas ambiciones locas, ese rechazo a los migrantes por aquí y por allá, todo eso es producto de un impulso desesperado de ganar plata y de supeditar los intereses comunes a los intereses particulares. El veneno de la modernidad es ese. La modernidad tiene un gran aporte que ha sido la democracia, la apertura, el que dialoguemos, pero dentro de eso siempre hay aprovechadores y entonces destituyen de la democracia todo lo que es encuentro y lo terminan convirtiendo en una ocasión para ganar poder y ejercitar la destrucción. Esto el Papa lo tiene muy claro y entonces dice, esta es nuestra época, justamente. Cuanto más conflictos hay, cuanto más guerras hay, Jesús es el príncipe de la paz, el que vino a anunciarnos la paz con su vida y con su perdón. Y es nuestra tarea. De tal manera que lo tenemos que acompañar no por la fuerza, porque estamos obligados, no, porque es la vocación de la Iglesia. Y entonces esto es muy importante porque hay personas que piensan que está haciendo cosas extrañas, no le corresponde, ¿para qué se mete en política? Que no se mete en política directamente partidaria, se mete en el aspecto de la política que es el servicio al bien común, que es lo humano. Entonces lo humano nos sirve de base para que el Evangelio incida en la sociedad a través de lo político, pero por medio del humano, no directamente. Y por eso es un profeta. Cardenal, usted mencionó la palabra política y quería yo aprovechar este momento para consultarle, usted ha estado fuera del país, consultarle sobre cómo observa la situación en estos momentos social, económica y política del país. Usted sabe que estamos agobiados por diversos problemas, enfrentamientos entre autoridades, entre poderes del Estado, y en ese sentido, además de su visión sobre la situación del país, ¿qué invocación haría para que justamente lleguemos a una etapa de tolerancia y de concordia en el Perú, que tanta falta nos hace? Estamos agobiados por la delincuencia, por las extorsiones, por el temor.
todo eso que nos afecta desde hace buen tiempo ya? Yo creo que ahí se parte de un concepto distorsionado de la política. La política es el servicio al bien común. Por lo tanto, el fortalecer las instituciones y formas del Estado para el servicio de la gente. Pero como tú ves, quien llega hoy día a la dirección de lo político es básicamente alguien que tiende, no digo que todos, pero que tiende a aprovechar para sí lo que es de todos. Y para eso no es lo mismo que si como obispo yo aprovechara para mí, ¿no?, una tarea que es para toda la iglesia. Eso sería una usurpación. Está ocurriendo eso en todo el mundo. Es una fiebre que ha surgido a partir de las dificultades de la democracia. Y ciertamente son grandes porque es difícil dialogar en un mundo donde hay demasiados intereses. Pero si no se depone eso, nos hundimos como mundo también. Y entonces lo único que queda es recapacitar para redefinir las mejores formas de diálogo y de democracia que pueden haber para llegar a acuerdos y servir a todos. No quiere decir que si uno ha invertido más, pues no pueda ganar un poco más, pero no puede invadir un país para eso. ¿Cree usted que falta más diálogo entre nuestras autoridades? Falta diálogo, pero sobre todo falta profundidad. Hay demasiada frivolidad, hay demasiado interés que ciega. Entonces, para que haya un verdadero diálogo, tenemos que renunciar a la ceguera. ¿En qué se refleja esa frivolidad? Por ejemplo, en que si tengo que vengarme de alguien, hago una ley. Las leyes son no para vengarse de nadie. Las leyes son para hacer justicia con lo que fue injusto. ¿Hay leyes que se han emitido para vengarse de alguien? Respecto a muchas personas que conocemos, no se sabe tanto si se trata solamente de que cometieron un delito o es que mejor para que no sea candidato. Ajá. ¿Ya? Ese es el problema, pues. Ya. O sea, no vemos el problema de fondo, nos quedamos en la superficialidad. Y eso está pasando en todas partes, inclusive en la iglesia. En la iglesia las personas creen que solamente se trata de rezar y golpearse el pecho. Felizmente que hoy día estamos viendo que se trata de que hagamos una sociedad justa. La gente se siente alegre de participar, la iglesia es participación, es vida. Entonces algunas personas reducen la iglesia, qué sé yo, a simplemente repetir el catecismo. Está muy bien que se sepa el catecismo. O sea, distorsionamos porque vamos siempre por lo más fácil. ¿Qué pasa? Lo más difícil es pensar, comprender, entender de qué se trata y decidir de acuerdo al problema que está viendo, no de acuerdo al primer interés que yo tengo. Monseñor, hay una larga entrevista publicada en el diario argentino La Nación, con usted, uno de los diarios más prestigiosos y más antiguos de América Latina, donde usted aborda una serie de temas que tienen que ver con el pontificado del Papa Francisco. Y un tema que aparece ahí, que es un tema muy grave en nuestro país, es el de la corrupción de las autoridades. Usted hace recordar que es un tema evangélico. Jesús habló claro y usó la palabra hipócrita, no tanto para autoridades civiles, sino para las religiosas. Para las religiosas. El Papa Francisco ha puesto orden en el mundo de las finanzas vaticanas, que sabemos que atravesó por turbulencias y verdaderamente estuvo vinculada a la mafia y una serie de gente que está más o menos a la misma altura que algunos de nuestros corruptos en el Perú. ¿Qué es, desde el punto de vista cristiano, el ser corrupto? ¿Qué mensaje puede dar usted a quien tiene autoridad y tiene mandato y sin embargo se deja llevar por esa tentación a hacer dinero a expensas de los ciudadanos? Bueno, el Papa dice que la corrupción es imperdonable. ¿Por qué? Porque la persona que vive en la corrupción sabe que hace mal y a la vez lo justifica. El corrupto para él es el que se justifica su corrupción. Si por lo menos uno puede haber caído en corrupción y reconoce que ha hecho mal, por lo menos hay una esperanza. Y yo creo que eso sí podríamos hacer. Intentar todos entender en qué nivel de mi vida puede haber algo de corrupción, o que yo no conocí, o su efecto que me metí pues porque me estaba condicionado o me dio ganas pues de tener millones fáciles, ¿no? En ese sentido, el problema es cuando decimos recapacitar, decimos una toma de conciencia para ir a una cuestión que es fundamental hoy día. Estamos perdiendo humanidad.
estamos en una crisis de humanidad en el mundo. La crisis que se viene es una crisis de humanidad. Eso es también de los líderes, ¿no? El tipo dice cualquier cosa y entra la recesión en un país. O sea, no se puede vivir así. No es un juego. La vida humana no es para jugar. Es para respetarla y educarla y además, podríamos decir, cultivarla, alentarla, no para destruirla. Hay quien piensa que puede hacer lo que quiere. Sabemos que usted tiene una cita y le agradecemos que haya venido, pero yo quisiera, por mi parte, hacer una última pregunta relativa al tema mujer, porque esto será sin duda una de las contribuciones del pontificado de Francisco. Ha nombrado a una gobernadora del Vaticano mujer, a una ministra por primera vez en la historia de la Iglesia, es decir, responsable de un dicasterio. ¿Es una herencia irreversible o podría suceder que, como va a pasar en otros momentos de la Iglesia, el próximo pontífice ponga el freno en un tema en el que el Papa Francisco ha avanzado tanto como ha podido, no quizá todo lo que hubiera sido deseable? Mira, lo irreversible es la sinodalidad, ¿no? La sinodalidad es la forma de vivir en comunión, pero caminando y decidiendo juntos, evidentemente, con la autoridad máxima siempre, ¿no es cierto?, las que da la última palabra, pero en consensos y en comprensiones. Estamos muy habituados a una iglesia en donde de arriba abajo, entonces el Papa dice algo y todo el mundo obedece y todos somos como unos borreguitos. No es así. La Iglesia tiene en el pueblo de Dios la primera iniciativa. Las iniciativas, los pensamientos, las sugerencias. Tú sabes muy bien cómo nuestro pueblo tiene una sabiduría también, ¿no? Entonces, el Papa dice, hay que promover eso de tal manera que todos participando aprendamos a resolver los problemas, porque no hay nadie que tenga la magia de solución de los problemas. Y entonces, solucionándolos juntos, caminando juntos, se genera una iglesia diversificada, porque se adapta a las situaciones y a la vez en todas profetiza y anuncia el Evangelio y cuestiona también los problemas que puede haber, no es que se adapta por moda, y simultáneamente se integra a las personas en su calidad. Mira, si hay algo importante del trato del Santo Padre a las mujeres es haber reconocido que ellas tienen tanto valor como el varón. Y en la Iglesia tiene que ser, digamos, vivido. La forma en que se va a hacer es la que hay que discutir, pero ya él está avanzando algunas, como la jefatura de dicasterios, por ejemplo. Sí, muchas gracias, monseñor. No sé si Carlos tiene una pregunta urgente, porque monseñor debía partir a las 8:20 y estamos abusando de su tiempo. En todo caso, muchas gracias por habernos visitado, por haber regresado de Roma y darnos esta noticia del Papa y también de lo que es el valor de su pontificado, un día como hoy, 12 años de aniversario de su elección, ¿no? Para todos es una alegría tenerlo presente y sobre todo en recuperación, porque él sigue siendo vivo. Así hay una cosa muy bonita del Papa, es que él siempre quiso la Iglesia como un hospital de campaña, ¿no? O sea, como un hospital que está en el corazón de una guerra, de una tragedia, en fin. Y hoy día el Papa nos está dirigiendo a la Iglesia desde su lecho de campaña, ¿no? Y segundo, quería dar también mi sentido pésame a la familia del alumno que ha muerto anoche en la Universidad Católica, en una forma incidental que está ahora viéndose, pero que terminó en el Hospital Santa Rosa y ahí falleció. Quiero que en el campus se produjo. En el campus se produjo, no sé el nombre, solamente me he enterado esta mañana. Nuestro reconocimiento, y mañana vamos a hacer una misa por él con todo el alumnado, ¿no? Muchísimas gracias y nos solidarizamos naturalmente con la expresión de esas condolencias por un joven estudiante que ha fallecido en circunstancias que conoceremos con más detalle más tarde. Muchas gracias, monseñor, por su presencia acá. Gracias, monseñor. Y bienvenido de vuelta a su país después de su estadía en el Vaticano. Ha sido monseñor Carlos Castillo, cardenal y arzobispo de Lima.